esta mañana Dios está haciendo algo muy lindo en el ministerio en inglés. Como decía, muchas veces el ministerio en inglés ha sido el ministerio que a veces decimos, es como el niño que hay que darle atención especial para que crezca y vaya levantándose más, porque es un ministerio más joven, más nuevo. Muchas veces el pueblo anglosajón y la gente de otras culturas no tienen la misma libertad en el espíritu o la misma experiencia que tenemos nosotros. No digo eso para ningún tipo de glorificación personal, sino es un hecho. Y entonces necesitan Dios está construyendo ese ministerio y estamos poco a poco enseñando ese ministerio cómo fluir en el espíritu, cómo tener la misma libertad que nosotros hemos sentido acá. Y la verdad es que Dios está haciendo esas cosas. Me decía Samuel que parece que allá, aún el tiempo de compañerismo, una recepción que se tiene al final del servicio, parece que el Señor se manifestó allí en una manera preciosa. Y hay otras cosas que Dios está haciendo. Esta mañana hicimos lo mismo, le dimos libertad al Espíritu Santo y en el tiempo de adoración fue glorioso. Y Dios nos habló, nos ministró palabras de profecía. Nos retrasamos y excedimos las 2 horas, que lo cual es bueno. De vez en cuando la gente pase un poquito de hambre y que se sienta incómodo y rompamos la rutina. Todo eso es bueno para que la gente aprenda a fluir en el espíritu, como ustedes van a aprender ahora también dentro de un momento. Pero la verdad es que para que Dios se mueva hay que tomarse tiempo. Y todo lo bueno en el mundo, para prepararlo se toma tiempo, y el pueblo de Dios tiene que estar dispuesto a darle tiempo al Señor. Muchas veces las iglesias dicen: Señor, muévete, haz esto y lo otro, pero que sea dentro del tiempo que te damos. No podemos hacer eso. Y qué bueno que soltamos el espíritu. No se cumplió el programa que teníamos establecido, pero hay otro programa, que es el programa de Dios, que es más importante. Y yo quiero hablar con ustedes unas cuantas palabras ¿Tú tienes tu Biblia, Samuel? Dame la tuya un momentito, por favor. Es 1 Corintios, capítulo 14. Quiero leer un solo versículo. 1 Corintios. Okay, great. Thank you, man. I think the Holy Spirit illuminated you to do that. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 26. Y dice así la palabra del Señor. ¿Qué hay pues, hermanos? ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Noten, Pablo está como describiendo a una congregación pentecostal lo que ellos hacen normalmente cuando se reúnen. No es que está pidiendo que así sea, sino que está describiendo. Es decir, cuando ustedes, ¿qué podemos decir acerca del hecho de que cuando ustedes se reúnen, hermanos? ¿Qué es lo que pasa en esos servicios? Una persona tiene un salmo para leer, una persona dice una palabra de enseñanza doctrinal, otra persona habla en lenguas y dice un misterio delante de Dios. Quizás otro interpreta lo que esa persona dijo. Quizás esa persona que está hablando en lengua está diciendo una revelación que Dios está diciendo en ese momento. Que todo lo que ustedes hagan, lo hagan para edificarse unos a otros. Pero lo que me interesa señalar es esa imagen de dinamismo, esa imagen de mutualidad y de diferentes cosas que pasan. Como ustedes pueden ver, si usted se imagina esa escena desenvolviéndose delante de usted, no es una escena donde todo está planchado, preparado y previamente determinado, sino que los que están allí en esa reunión puede que fuera en una casa, porque los cristianos primero no se reunían en iglesias ni nada por el estilo. No había ese formato que se ha desarrollado a través de los siglos. No había quizás necesariamente ni siquiera un pastor dirigiendo al frente. No tenían Biblias, porque la Biblia todavía no se había codificado. Y tener quizás un pergamino del Antiguo Testamento, eso valdría una fortuna. Y esta gente pobre no tenía el dinero para hacer eso. Entonces quizás tenían fragmentos. Alguien quizás sabía un salmo de memoria y lo expresaba. Y otro hacía esto, otro hacía lo otro. Era una situación muy dinámica el servicio. A través de los siglos la iglesia pues ha ido convirtiendo en una fórmula. Y eso tiene su lugar. Ha ido convirtiendo en un formato lo que es el servicio, lo llamamos servicio. Pero en aquellos tiempos, cuando Pablo está hablando aquí, era algo muy dinámico, donde diferentes cosas sucedían. Y cuando la gente llegaba al culto, no se sabía lo que iba a suceder.
Y yo quiero hablar precisamente acerca de eso, y el título de este sermón es El Espíritu Santo, la espontaneidad y la adoración congregacional. Es decir, el Espíritu Santo, la espontaneidad y la adoración congregacional. Yo escribí este sermón, lo desarrollé para, sobre todo, darle a la congregación en inglés un marco interpretativo acerca de lo que ellos han estado experimentando durante los últimos domingos en esos servicios. Yo estuve fuera hace 2 domingos y en el servicio de las 9 el Señor se movió en una manera no esperada y el sermón se fue por la ventana y surgió un tiempo de palabras proféticas y de personas. Dios ha enviado últimamente, por largas razones de explicar, un grupo de personas, y Dios ha estado trayendo a nuestra iglesia, de hecho, gente con un corazón aguerrido. Yo recuerdo que la otra vez que pasó eso fue así tan dramáticamente, fue años y años atrás, cuando la iglesia León de Judá, que era entonces Iglesia Bautista Central, estaba comenzando a fluir en el Espíritu después de ser una iglesia más bien tradicional, y Dios comenzó a traer soberanamente, sin ser invitados, gente que conocía cómo se movía el Espíritu Santo para fortalecer mis manos como un pastor joven que no sabía en realidad tanto manejar la unción del Espíritu Santo. Y esa gente llegaron músicos, llegaron personas con dones proféticos, adoradores, gente aguerrida del Espíritu, para darle un sabor, ser como el sofrito que Dios iba a usar para bendecir al resto de la congregación. Una iglesia que no sabía cómo fluir en el Espíritu. Entonces, estas personas las hemos aprovechado. Y el domingo antepasado, pues el Señor se movió en una manera así. El sermón que iba a ser predicado por el hermano Brad Gillespie terminó siendo un sermón colectivo. Y fue un tiempo glorioso. Yo me enteré de eso en Tennessee, donde estaba. Y la gente estaba, wow, qué visitación tan grande. El domingo pasado decidimos, ¿sabe qué? Vamos a usar este momentum, este ímpetu que tenemos. Hicimos lo mismo y dijimos, Señor, vamos a comenzar el servicio y dejar que tú te glorifiques. Y también tuvimos un tiempo así de gran espontaneidad, palabras proféticas, diferentes personas diciendo diferentes mensajes. Y la idea es enseñar a esa congregación en particular a fluir en el Espíritu y dejarse llevar y romper los esquemas rígidos y estirar la membrana como un músculo encogido para que se abra y respire y haya más libertad en el Espíritu para esa congregación. Y antes de eso, un mes y medio atrás más o menos, yo tuve que también dejar mis planes de predicación a un lado, porque en un tiempo de testimonio que le permitimos a los hermanos que habían estado afuera predicando, porque una de las cosas que Dios está trayendo es evangelismo, y ustedes saben que esa ha sido una inquietud mía y que yo les aseguro que eso está ahí todavía bullendo entre nosotros y vamos a ver más y más evangelismo. En inglés hubo una clase, porque Dios ha traído un hombre que se mueve mucho, Doug Tunney, en el área de evangelismo, una clase en inglés sobre evangelismo, y esa gente ha estado saliendo a las calles en frío y en invierno para predicar el evangelio en las calles, gloria a Dios. Y eso simplemente como, hey, vamos a levantar polvo, vamos a asustar al diablo saliendo a las calles y predicando la palabra. Y hay fruto de eso en muchas maneras que nosotros ni siquiera entendemos. El caso es que cuando le pedimos a él y a los hermanos que habían estado en las calles que testificaran acerca de su experiencia, se alargó un poco, y entonces yo entendí que lo que Dios quería era que reflexionáramos en ese día sobre el evangelismo, y no hubo sermón tampoco. Entonces, como pastor, a mí me gusta enmarcar las cosas que están pasando y que la iglesia sepa por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué hemos hecho esto esta mañana? De poner a un lado el programa. Hay una intencionalidad en eso. Es un deseo y es una declaración que le hacemos al Espíritu Santo de que, Padre, nosotros queremos volver a nuestras raíces pentecostales. Y las iglesias tienen que hacer eso periódicamente, porque si no, caemos en una rutina, ¿sabe? Mi teoría es que una iglesia pentecostal en 3-4 meses se puede convertir en una iglesia muerta si deja de atizar el fuego del Espíritu. Eso hay que hacerlo continuamente. Es como un matrimonio. Si un matrimonio cae en la rutina, eso es la muerte, hermanos. Lo que hacen es pagar los biles, limpiarle los pañales a los muchachos. Casi se me sale. Y irse a acostar a la hora que sea, agotado, y no sacan el esposo y la esposa un tiempecito para recordar que no solamente son esposos, sino que son amantes y amigos también.
¿Cuántos saben a qué me refiero? Quizás muchos no, pero eso es importante. Y salir por ahí, irse a un campo y a un hotel, y quién sabe lo que puede pasar en esos momentos por allá. Y recordar, somos amigos, somos novios. Y esa canción de Julio Iglesias es Somos novios, canten todos. Me dijeron que había una canción así que se llama así. Pero, a Meche y a mí nos gusta sacar tiempo para salir a un campo por ahí, caminar, salir a comer algo, aunque sea un Big Mac, un hamburger ahí todo seco, pero que lo hagamos para recordarnos que somos una pareja, que no somos socios de una sociedad ahí de bienes compartidos, sino que hay amor, hay amistad, hay intimidad, hay pasión. Y hay que renovar esos votos y ese compromiso, si no se cae en una rutina y en muerte. Y por eso es que tanta pareja, cuando llegó el momento de acostarse, uno mirando para un lado y el otro mirando para otro, porque hay que cultivar el amor y la intimidad. Y la iglesia tiene que hacer lo mismo con el Espíritu Santo. Hay tiempo en que hay que volver a refrescar los fundamentos antiguos y volver a ser el pueblo pentecostal que Dios quiere. Y mucha gente viene a la iglesia, entonces hay que enseñarles eso. Y los líderes espirituales somos los primeros que tenemos que ayudar a la iglesia a entrar en ese mover. Entonces, esta mañana yo les hablaba acerca de por qué han pasado las cosas que han pasado últimamente en ese contexto. Y vale muy bien recordarlo nosotros también, como hemos hecho esta mañana, por qué nos tomamos esos riesgos. Cuando yo comencé el servicio, cuando iba bajando de mi oficina allá arriba en el cuarto piso, no sabía lo que Dios tenía para nosotros esta tarde. No sabía lo que Dios iba a hacer, solo sabía que teníamos que movernos. Y comencé a simplemente buscar la presencia del Señor y a moverme. Samuel, ¿esto es que tenemos Santa Cena? Okay. No, ok, me asustaste porque yo no. Oye, él viene acá y me asusta. Ok, amén, si hay que hacerlo, pues, ¿qué más queda? Pero no, dime esas cosas, adviérteme cuando tú vienes. Está bien. Entonces, ya hasta se me perdió el hilo de por dónde iba. Pero cuando uno comienza así, ¿no? Y hay temores en uno. De qué pensarán, qué dirán, que esto funcionará, no funcionará. Pero uno tiene que tirarse a las aguas y tiene que dejar que el Señor dirija. Y en esa fragilidad en que uno se mete, Dios entonces puede hacer cosas bellas. Y hay una visitación, la nube de Dios desciende, las vidas son renovadas, hay milagros que suceden en el corazón de la gente ve el Espíritu Santo desplegándose enfrente de ellos. Entonces yo quise esta mañana decirle, miren, esto es lo que estamos haciendo. Y a ustedes también les digo, esto es lo que estamos haciendo en esta mañana, que el programa no es Dios, el programa no es lo que tiene que cumplirse, es la voluntad del Espíritu Santo y que haya un sedimento de bendición en el pueblo. Eso es lo que importa. No que los músicos toquen lo que tenían que tocar o aquello para lo cual ensayaron, sino que el Espíritu Santo diga y haga lo que Él tiene que hacer en medio de su pueblo. Y eso es lo que buscamos, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que las congregaciones pentecostales, y nosotros somos pentecostales, las congregaciones pentecostales como la nuestra, somos guiadas por la agenda del Espíritu Santo. Nosotros creemos en la dirección y en la guianza del Espíritu Santo. Esto significa que no procedemos necesariamente por iniciativa humana o por programas previamente establecidos, sino que también buscamos depender del Señor, del Espíritu, para que nos guíe y nos ilumine durante la realización del servicio. Muchas iglesias ya saben lo que van a hacer y yo respeto eso. Déjeme decirle, hermano, yo respeto iglesias y yo las conozco y ellos mismos lo dicen con gran satisfacción y yo no me atrevo a meterme en ese terreno de la conciencia individual de una congregación. Pero yo conozco iglesias muy bellas y bendecidas que el pastor se sienta con los demás pastores y determinan todos los temas que se van a tratar desde enero hasta diciembre, domingo tras domingo.
Y yo respeto eso. Aunque yo a veces no sé en lo que voy a predicar, ni el mismo domingo de la mañana en que lo voy a predicar. Porque personalmente yo pienso, y eso es al que Dios le da eso, que uno tiene siempre que estar. En Cambridge había uno de los vitrales que teníamos allá. Había uno de los vitrales, había una ejecución artística de un ángel como así. Y la idea que el artista quiso describir era como que el ángel estaba tratando de escuchar lo que el Espíritu Santo decía para transmitírselo al predicador. Y yo siempre he dicho, Señor, yo quiero que cuando yo predico, seas tú profetizándole al pueblo. Porque es bien fácil. Yo tengo 2 cajones llenos de sermones. En 34 años, ¿cuántos sermones, cuántas notas yo habré tomado, hermano? Yo tengo cajones literalmente de sermones allá, que ya están amarillentos. Y la tinta usted ve que está allá, donde le cayó un refresco, un poquito de la Santa Cena, el papel. Y sin embargo, yo no uso esas cosas ya porque como que Dios me ha dado otro espíritu, eso es todo. Gloria a Dios por otros que tienen otro espíritu. Pero para mí, yo siempre deseo algo fresco del Señor. El maná de Dios era todos los días, cada día. De nuevo, eso somos nosotros, no amén con los otros. Los que quieran tener sus programas hechos 6 meses de anticipación, gloria a Dios. Que el Señor, quizás Dios quiere que así sea. Pero a mí y esta congregación, yo prefiero más el paradigma del maná, que Dios decía, vayan cada día. ¿Sabe lo que pasaba con el maná? Que si alguien lo quería guardar, otro día apestaba. Y yo creo que Dios estaba estableciendo un paradigma, un arquetipo allí, de que la provisión de Dios tiene que ser fresca cada día. Y yo prefiero hacer así. Ahora, si Dios a veces me da series de sermones, amén. Pero ahora mismo tengo una serie que comencé hace como 4 semanas y no he podido volver a ella. Porque el Señor es así. Hay otras cosas. Hoy sería bueno predicar un sermón sobre Navidad, pero mírenme aquí predicando otra cosa. Como pastor yo lucho con esas cosas. Cuando yo hago una decisión así, no se crea que la hago por inercia. Porque yo creo que uno tiene que tener el valor de hacer lo que Dios quiera si Dios se impone en otra manera. Por eso es que muchas iglesias no crecen, no ven la visitación del Espíritu, porque prefieren mejor lo seguro, lo predecible, lo establecido, lo programado, en vez de buscar el maná fresco cada día. Y yo creo en la espontaneidad. No tiene que ser siempre así en un sermón, en un servicio. Pero hay momentos en que Dios quiere espontaneidad y hay que dársela. Hay momentos en que hay que venir y decir, Señor, ¿qué tú quieres que hagamos hoy? Y otros momentos habrá lo predecible y está bien. Pero yo creo en lo espontáneo. En la Biblia, una de las imágenes más bellas de la espontaneidad en el programa y la adoración de una iglesia es cuando David vio el arca que entraba a Israel después de un tiempo de haber estado cautiva en otro lugar. Eso se encuentra en 2 de Samuel capítulo 6, versículos 12 al 15. Por la desobediencia del pueblo, el arca había estado cautiva y encerrada en un lugar fuera de Israel. En los tiempos de Samuel había habido desobediencia y el arca había sido tomada por los filisteos. Y Dios se había movido y los filisteos, aterrados, tuvieron que entregar el arca de nuevo y devolverla. Pero el pueblo no tenía experiencia y no sabía cómo traer el arca y entrarla de nuevo a Jerusalén. Porque el arca es algo muy, muy peligroso cuando está. Y ustedes saben la historia, la primera vez que la trataron de traer hubo muerte, porque el pueblo no tenía experiencia. Yo creo que hoy en día el pueblo de Dios no tiene experiencia, muchas veces en los misterios y en los secretos del Espíritu. Y nosotros comenzamos este año, Dios hablándonos acerca de seguir el arca para entrar en la tierra prometida. Y ustedes recuerdan los primeros mensajes de este año, fue que estamos entrando en un territorio donde antes no hemos pasado por él. Y necesitamos el arca de Dios que esté delante de nosotros, guiándonos a esa nueva tierra a la cual Dios nos lleva. Y en este tiempo es así. Yo creo que por muchos años y quizás hasta muchas décadas y quién sabe si hasta siglos, la iglesia de Jesucristo, el arca de Dios,
que es la señal y la evidencia de la presencia divina en medio del pueblo, ha estado cautiva. Cautiva en el paganismo, el pecado, la cultura, la fórmula. Y Dios quiere volver a meter su arca en el seno del pueblo. Y David, cuando vio el arca finalmente entrar a la capital de Israel, sobrecogido de gozo, comenzó a danzar en medio del pueblo. Se olvidó de que él era el rey y que tenía que mantener su dignidad real. Y en un efod, que era como un refajo, un efod era como una vestidura delgada y delicada, sacerdotal, mínima. Y podríamos decir hoy en día que en su ropa interior casi, el rey de Israel se puso a danzar como un loco, adorando al Señor ante todo su pueblo. Y fue tan dramática esa expresión de espontaneidad que la esposa de David lo menospreció. Y dijo, wow, ¿cómo es posible que tú, siendo el rey de Israel, te rebajas como si fuera un obrero a bailar así delante del pueblo? Y David la corrió, le dijo, no fue delante del pueblo, fue delante de Dios, el que me llamó a ser rey de Israel, que yo dancé. David se involucró en un momento de espontaneidad delante de Dios. Él no programó eso, él no dijo, ¿sabe qué? Voy a ir preparado para danzar. Fue que en el momento el Espíritu lo tomó y él sintió tanto gozo, y por eso yo creo que Dios amaba tanto a David, a pesar de todos sus errores y todas sus violencias que cometió y el pecado terrible con respecto a Urías. Dios amó a David porque su corazón era un corazón tierno para con Dios. Yo creo que las congregaciones tienen que ser tiernas con Dios. Cristo dijo acerca de la mujer que rompió el vaso de alabastro, que había sido una mujer pecadora, y le dijo a Simón el fariseo, que había sido un hombre que no había roto ni un plato, religioso, pero estéril espiritualmente. Y cuando Simón el fariseo ve que el Señor se deja ministrar por esta mujer y la proximidad de su cuerpo lo toca, y ella unge sus cabellos y con su propio pelo seca, y se le pega al Señor. Simón, que es un hombre estéril, como Mical, la esposa de David, también estéril, porque la gente que no tiene el Espíritu no puede comprender las cosas del Espíritu. Y Simón dijo, si este hombre fuera un verdadero profeta, no dejaría que esta mujer se le acercara. Y entonces el Señor lo corrigió y le dijo, Simón, porque esta mujer mucho le ha sido perdonado, ella ama mucho, y por su amor sus pecados le son perdonados. Dios ama a la gente que lo ama a Él y que lo prefiere. Y muchas veces los defectos y los imperfectos de la gente, Dios, al ver su corazón dedicado al Señor y amante de Dios, tiene misericordia de ellos. Y eso es importante que lo entendamos. Y David era un hombre que amaba desesperadamente a Dios, y por eso soltó su realeza y sus prerrogativas de rey y danzó delante del Señor. Quizás sus movimientos no eran demasiado elegantes porque no era un danzarín o un bailarín entrenado, pero su adoración espontánea agradó al Señor. Y muchas veces la adoración del pueblo de Dios así, no ensayada. Yo por eso les digo a mis hermanos músicos y adoradores, todo lo que Dios necesita son 3 o 4 acorditos ahí, tocados. Dios no necesita una orquesta con 4 violines y 6 pianos y 5 trompetas. A veces lo que Dios necesita es simplemente una musiquita delgada, apoyando, y un pueblo adorando al Señor. Hay congregaciones que tienen una cantidad de músicos y efectos especiales y cantidad de cosas, pero no tienen la unción de Dios. Y muchas veces hay congregaciones que la adoración de ellos le apesta al Señor, ¿sabe? No es que yo tenga ninguna congregación en mente, pero hoy en día es así. Y a veces nosotros queremos preparar una cantidad de cosas. Yo le digo a los músicos, hermanos, fluyan en el Espíritu. Si el Señor pone una melodía en tu mente y en el Espíritu, obedece a ella y déjate guiar por el Señor. Porque a veces el cántico nuevo, la adoración mínima y sencilla, agrada más a Dios que la adoración ultra ensayada. Siempre le digo a los hermanos, la adoración es como la harina de los pancakes. Si tú la bates mucho, se pone dura. Usted sabe que los pancakes, la gente piensa a veces se pregunta, ¿por qué es que estos pancakes me salen tan duros y no salen como se ven en la televisión?
Es porque usted lo está batiendo continuamente. Y no, los pancakes, la harina hay que simplemente lo más mínimo. Yo a veces hasta le pido perdón a la harina por moverla demasiado. Y la muevo un poquito y la dejo tranquila para que se le olvide que la moví. Vuelvo otra vez y la muevo otro poquito, lo mínimo. Para que me salgan suavecitos y blanditos, ¿sabe? Ahí tiene un secreto que no le voy a cobrar por eso. Pero así pasa, muchas veces ensayamos tanto que la adoración cuando llegamos aquí arriba ya está dura y está rígida. No es que no se deba, yo creo en la excelencia. Es más, yo a veces soy amenazante con los músicos y los adoradores, pero yo digo, no es que yo esté buscando la excelencia técnica, yo estoy buscando la excelencia del corazón, la excelencia de fluir, de discernir el momento, discernir el espíritu, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, esa libertad, y voy a hablar así, más bien, dejando que el Señor, yo tengo aquí, para que ustedes lo sepan, yo tengo aquí mi sermón preparado, ¿sabe? Todo eso es sermón, para que sepan que yo sí me he preparado, no es que estoy inventando cosas, pero quiero que el Señor nos dirija esta tarde, así mismo también. Hay muchas cosas que yo podría, como lo compartí. Si quiere, váyase al sermón de la mañana en inglés, si usted habla inglés. Esta mañana, hace ya varios días, que les doy un ejemplo de esto, y así es que yo vivo. Hace varios días yo quería, Dios como que había sentido una inclinación a usar esta guayabera de este color, que a mí en realidad ni me gusta tanto este color, ¿sabe? Parece como caquita de pájaro, yo no sé, pero está muy lindo. A mí me gustan más los azules y eso, pero de todas maneras, y gloria al Señor, me la trajeron de Santo Domingo y gracias Sonia, gracias. Entonces mire, pero Dios me había, desde la semana pasada, Dios me había estado diciendo, y yo sentía en mi espíritu y pensé, no, esto es mi imaginación, que me pusiera esta camisa como una declaración espiritual que yo mismo no entendía de dónde venía. Y esta mañana dije, no, tengo que hacerlo. Sobre todo en ese mover que está viendo en el servicio de las 9. Y me preparé anoche y la saqué, la planché. Y esta mañana titubeé y agonicé. Me la puse y ante el Señor estoy, que regresé a mi dormitorio y me la comencé a quitar. Y no, Dios no me dio paz. Me dijo, póntela. Y yo no entendía, porque lo que yo tenía, lo que me decía mi espíritu era como una declaración escandalosa. Lo que Dios quería que de mi parte era una declaración de guerra, de algo como llamativo. Vine acá y le compartí, porque uno tiene que vivir así, hermanos. Dios habla a veces en las cosas grandes y en las cosas pequeñas. Yo no les puedo decir cuántas veces Dios me ha hablado proféticamente en cosas que cuando yo las he discernido ha habido gran bendición. Y las iglesias tienen que ser así. Y los adoradores y los pastores tenemos que vivir al filo de la espada. Yo no sé si yo les conté, quizás lo he contado en el servicio hace años posiblemente, porque Dios siempre nos está hablando proféticamente y nosotros tenemos que escoger si lo escuchamos o si lo ignoramos y nos vamos por lo seguro. Y cuando yo anhelo que el pueblo de Dios llegue el día que cuando vengamos a la iglesia vengamos con temor y temblor porque no sepamos lo que Dios va a hacer. Quizás no suceda como Ananías y Zafira, que haya que llevarse a 2 muertos jalados por una soga afuera. Pero qué bueno sería si la gente viniera a la iglesia no sabiendo lo que va a suceder. Si van a tener que irse a las 12 de la noche porque el Espíritu se va a mover, o si va a haber unas sanidades o unas resurrecciones, y que vengamos de esa manera. Lo que le quiero decir, Dios siempre me ha hablado a través de esa manera. Yo he dependido de eso, hermano, siempre. Les digo, cada cosa que yo hago en mi vida, las grandes cosas y muchas de las pequeñas. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando íbamos a comenzar a construir este edificio. Y Dios, las preocupaciones que yo tenía antes de comenzar acerca del costo. Y yo había tomado un estimado que nos habían dado de 10 y pico de millones de dólares que costaba el edificio. Y un día cogí el estimado de una compañía profesional que habíamos usado. Le pagamos como $3,000 para que nos hiciera un estimado de cuánto costaba, punto por punto, según el diseño arquitectónico, la construcción del edificio. Y Dios me dio fe para comenzar a cortar y a decir, si esto, dicen esa compañía que vale $350,000, pon $40,000. Otra cosa, $500,000, pon $125,000, $150,000. Y yo reduje ese presupuesto
a $4.2 millones en fe. Dije, esto es lo que nos va a costar y yo sé que Dios va a proveer. El caso fue que un día yo preocupado, ¿y sabe cuánto costó este edificio? A lo máximo que yo sé son 4.2, más unos 400, 500 mil dólares que nos costó porque ya era más caro, los puentes, que eso fue otra cosa que Dios hizo también. Pero el caso fue que un día yo estaba, antes de comenzar, caminando, estacioné mi carro, donde siempre lo estaciono, ahí al lado de la casa, y cuando salí, me encontré una papeleta como de $5, digamos. Estaba ahí a los pies del carro. Y yo cogí, cuando miré más para allá, vi una papeleta de $1. Y otra papeleta por allá de $10. Y entonces ya yo me avispé y dije, bueno, pues tiene que haber más, quizás Dios me está diciendo algo. Y comencé a mirar alrededor del carro y a buscar. Y ustedes saben, yo no miento, ahí en mi casa tengo un escritorio. Ese día yo recogí $42 que los tengo allá y ese dinero nunca lo he tocado y creo que nunca lo tocaré, a menos que no me vea un gran aprieto. Yo lo tengo en un sobrecito que dice dinero profético. Y por esos 4.2 millones que yo puse, Dios me dio $42 prometiéndome que eso Dios lo iba a hacer. Y cuando nosotros acabamos con este edificio, el plan original era que solamente íbamos a trabajar este piso y un poquito del estacionamiento, y que arriba íbamos a poner solamente, dejar algunos alambres y algunas cosas que nos exigían allá arriba. Pero no solamente terminamos esto, sino que también terminamos completamente el cuarto piso con el dinero que Dios nos dio, porque cuando Dios da en abundancia. Yo hubiera podido interpretar que simplemente a alguien se le rompieron los bolsillos y que por eso pues, se le salió el dinero y amén, que bueno, me voy a comer una comida extra con mi esposa por ahí. Pero Dios habla cuando uno está dispuesto. Y en mi vida yo siempre he dicho, Señor, háblame. Y mis oídos siempre están atentos a la voz de Dios para que Él me diga por dónde yo debo caminar. Y a través de todos los años de mi vida, Dios siempre ha hablado así. Y yo le pido que nos dé el valor como iglesia a siempre ser un pueblo tierno para la revelación de Dios, para que Él nos diga. Y las iglesias tienen que aprender a fluir de esa manera en el Espíritu, como David danzó delante de la presencia del Señor. ¿Por qué es importante la espontaneidad? ¿Por qué es importante la espontaneidad en el Espíritu, en la adoración de una iglesia? Número uno, porque cuando adoramos al Señor espontáneamente, eso implica una renuncia al control humano y al orgullo humano. Porque nosotros siempre queremos estar en control, y eso ha sido uno de los pecados más grandes de la humanidad. No queremos que Dios controle, sino queremos nosotros controlar. Y eso muchas veces lo llevamos aún al servicio. Y hay un espíritu como de predecir, controlar, determinar lo que va a pasar en el servicio. Y nosotros queremos proteger nuestro orgullo. Queremos que todo salga bien, que todo salga planchado, saber lo que viene. A mí me encanta el control y yo siempre trato de tener un plan para todo. Pero muchas veces precisamente tenemos como que sacrificar eso ante el altar de Dios y decir, Padre, nosotros no controlamos la iglesia, eres tú quien la controlas. Y cuando tenemos un servicio como este, donde venimos con temor y temblor y nos hacemos frágiles, estamos diciéndole al Señor, Señor, si tú quieres hacer eso todos los domingos y viene de ti, estamos contentos con que así sea. La espontaneidad le da el control al Señor. En segundo lugar, la espontaneidad reconoce implícitamente que es Dios el dueño de la iglesia, que Dios es el que señorea y no el hombre, porque el hombre le ha quitado a Dios el lugar central en su iglesia. Y cuando nosotros quitamos las manos del volante y dejamos que Él tenga el control, le estamos diciendo, Padre, así queremos que tú lo hagas. Entonces, eso reduce el control humano y el orgullo y reconoce implícitamente que Dios es quien debe estar en control. En esta tarde yo espero que el Señor, al ver lo que nosotros hicimos, diga, este pueblo sabe que yo soy el que controla y ahora puedo permitir que ellos tengan sus tiempos también de programa, pero hemos dejado un puntal establecido en récord de que nosotros queremos que Dios sea el que controle. En tercer lugar, la espontaneidad en el servicio
reconoce el papel central del Espíritu Santo en la vida total de una congregación. Lo que nosotros hacemos aquí en un servicio como este se extiende a otras dimensiones de la vida de esta iglesia. Por medio de esto le estamos diciendo, Espíritu Santo, nosotros sabemos que el Centro de Recursos Académicos está controlado por el Espíritu Santo. Y Dios está bendiciendo a HERC últimamente financieramente, con una junta directiva bonita, está inspirando a nuestro hermano Samuel. Dios está bendiciendo. Tuvimos una bellísima reunión con gente de afuera hace poco en la comunidad. Y decimos, Señor, eres tú, no es el dinero, no es el programa, eres tú. Le estamos diciendo que el programa es los niños. Señor, tú eres quien visitas a esos maestros. Nuestros niños queremos que sean guerreros en el espíritu, que sean como plantas que crecen junto a aguas corrientes. Esa noche, la semana pasada, que tuvimos una reunión allí con la comunidad para presentar algunas de las cosas del Centro de Recursos Académicos, fue lindo ver allí jóvenes que hoy en día están casados, que yo los conozco desde Cambridge y ahora son profesionales, muchos de ellos, y están jugando papeles importantes en la ciudad. Wilson Santos, que era un títere peligroso allá en Cambridge, hoy en día trabaja para la ciudad de Boston como director del programa de asistencia, es decir, la asistencia de los niños a la escuela. Y él dirige a varias personas en ese programa. Su esposa, Sue Haley, también hoy dando una clase en Boston College y trabajando también en el programa. Florecita Carias, un renacuajito allí chiquitito que yo recuerdo, y ya ustedes saben que me estoy poniendo viejo, cuando los veo me recuerdan eso. Florecita, vicepresidente de una compañía financiera muy importante aquí en la ciudad. Dios ha prosperado a nuestros hijos y seguirá, y son muchachos que aman al Señor. Willy Sánchez, que es un joven con un doctorado de MIT, entregado al Señor, y su esposa también, graduada de Harvard Business School. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando una iglesia pone al Señor en el primer lugar y glorifica al Señor, y muchos de nuestros jovencitos están estudiando, y yo me siento orgulloso de ellos. El domingo pasado un jovencito, un niñito, se me acercó, el hijo de Bassam y Kelly, con su Biblia pentecostal debajo del brazo, más grande que él casi. Y se me acercó allá al final del servicio de las 9 y me dijo, pastor, ¿cómo fue que usted llegó a ser pastor? Y yo sabía que lo que me está diciendo es, ¿cómo puedo yo llegar a ser pastor también? ¿Cómo fue que usted llegó? Yo le dije, bueno, mira, Dios llama. Y si tú obedeces al Señor y lo sirves en tu juventud, quizás un día Él te llame a ti también a ser pastor. Y si no, no te preocupes, que tú puedes ser un gran profesional que sirve al Señor. Simplemente ámalo. Pero ese niño en su rostro refleja belleza, refleja limpieza. Y no vamos a permitir que ninguna doctrina del diablo dañe la mente de nuestros hijos, de paso. Y solamente una iglesia aguerrida que ora, intercede por sus hijos, puede ser protegida de las doctrinas malditas que están habiendo hoy en día en las escuelas. Y le pedimos al Señor que guarde el corazón de nuestros hijos de toda esa inmundicia que denunciamos ahora mismo y despreciamos en el nombre de Jesús. Pero se requiere una iglesia guerrera que interceda por sus hijos y que sepa cómo pararse en la brecha y decir, por aquí tú no pasas, diablo. Iglesias llenas, dirigidas por el Espíritu Santo. Y cuando una iglesia en un momento representativo como este se quita las manos del volante, le está diciendo, Señor, no solamente visita nuestro servicio, visita todos los demás programas, todos los demás ministerios, todas las demás misiones, todos los demás aspectos de la vida de esta iglesia, y entronízate también en todos ellos. Eso es la idea de hacer esto. Esto es un acto simbólico de quitar al hombre y poner a Dios en todas las dimensiones. Yo estoy claro que yo no soy el que domina y el que controla y el que determina la vida de esta iglesia, es el Señor. Yo no tengo ningún problema en reconocer eso y me encanta. Mi temor es que no sea así, más bien. En cuarto lugar, la espontaneidad en el servicio de adoración y en la adoración invita y anima al Espíritu Santo a manifestarse más abundantemente durante la adoración y las reuniones de la iglesia. Lo que hacemos acá ahora establece un precedente para que el Señor haga más y más y más en el futuro.
Estamos diciendo al Señor, amamos tu presencia. Hay un coro que dice, amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Al Espíritu hay que enamorarlo, hay que invitarlo a tomar su lugar y manifestarse cada día más abundantemente durante la adoración. Y cuando usted abre espacio, eso es lo que estamos diciendo al Señor. Toma más el control. En quinto lugar, la espontaneidad reconoce que la adoración es ante todo un proceso sobrenatural. Subraye la palabra sobrenatural. Y no solo la ejecución de un programa hecho por el hombre con la ayuda de la energía y el conocimiento humano, con una pequeñita capa allí delgadita de espiritualidad. Es bueno que las iglesias de vez en cuando reconozcan la adoración es algo dirigido, encabezado, coordinado, alimentado, fundamentado por el Espíritu Santo, y es algo sobrenatural, donde supone que haya milagros, señales, prodigios, sanidades, restauraciones, liberaciones, imparticiones. Y eso les recuerda a las iglesias que muchas veces pueden caer en lo cotidiano, de que cuando venimos aquí es algo que el Señor se está moviendo y que es sobrenatural y no humano en su composición. En sexto lugar, la adoración espontánea abre espacio para que la agenda de Dios se manifieste en una iglesia, lo que Dios quiere hacer, porque muchas veces la iglesia viene y los pastores venimos con un plan y está bien, venimos preparados, venimos con lo que va a hacer durante todo el servicio, pero Dios tiene otra agenda, Dios quiere hacer otra cosa. Quizás Dios quiere liberar a una persona, quizás Dios quiere que alguien se convierta, quizás Dios quiere hacer otra cosa, y nosotros muchas veces por temor resistimos, y entonces el Señor no tiene esa oportunidad para meter su agenda, lo que Él quiere que se haga en medio de la congregación. Y cuando una iglesia abre esos espacios, entonces Dios puede hacer otras cosas, tocar una vida en maneras que nosotros ni siquiera entendemos. Yo me he beneficiado muchas veces en mi ministerio cuando me he dejado guiar por el Señor. Por ejemplo, el miércoles pasado, un hermano durante la graduación de discipulado testificó algo que pasó en el servicio de los miércoles, que de paso les pido, vayan al servicio de los miércoles, hermanos. Ese es un tiempo que Dios usa a veces más que el de los domingos, ¿sabe? Y mucha gente se lo pierde. Y hay mucha gente que me dice, pastor, necesitamos orar. Y sabe que son los primeros que yo nunca los veo, brillan por su ausencia. A veces me están acusando implícitamente de que no oramos lo suficiente. Pero vaya a buscarlos un viernes cuando declaramos oración, a ver si están allá. Pero están diciendo que no se ora. Son entonces como dice, como el perro del hortelano, ni hacen ni dejan hacer. Le hacen la vida imposible y cargan a los pastores de culpabilidad, pero cuando se hace, entonces no están. Venga a los miércoles y usted va a ver que Dios le va a bendecir y le va a dar algo nuevo y diferente. Pero muchas veces Dios quiere. El caso fue que este hermano testificó allí el miércoles pasado de algo que pasó en su vida. Hace un tiempo atrás, yo me sentí en un servicio, ya voy a terminar, voy a dejar esto aquí y después seguiremos. Pero hace meses atrás, este hermano, que Meche de hecho lo conoce bien, y yo lo había saludado, gracias mi hermana, y que siempre se sentaba atrás, muy privado, muy en su propio mundo. Y yo me sentí del Señor movido en medio del tiempo de intercesión, a invitarlo a que pasara al frente, porque yo sentía que Dios quería hacer algo en su vida y ministrar a su vida. Y con temor y temblor de invadir su privacidad y hacer algo que le resultara desagradable, yo lo invité a que pasara al frente y invité a la congregación que oráramos por él. Bueno, eso pasó hace meses y yo lo he visto en la iglesia con un nuevo gozo, algo, pero no le di mucha atención a eso. El miércoles él testificaba de cómo para él fue tan impactante que la iglesia orara por él. Y una de las cosas que él dijo es que estaba lleno de resentimiento contra la iglesia, porque el día que su mamá murió, él estaba en la iglesia y él no pudo verla. Y como el diablo a veces susurra mentiras en el corazón de la gente, y por razones quizás enfermizas, este hermano estaba lleno de resentimiento con la iglesia porque le había impedido estar ahí con su madre en sus últimos momentos. Pero el Señor lo liberó de esa mentira del diablo. Y él testificaba cómo ese momento de intercesión allí fue tan libertador para su vida y para sus emociones. ¿Por qué?
Porque yo con temor y temblor me atreví a dejar que el Señor hiciera lo que Él tenía que hacer. Y yo siempre he visto, hermanos, que cuando una iglesia usa las herramientas del Espíritu, cosas hermosas suceden en medio de ella. Cuando dejamos, el Señor me trae a la mente una imagen más que no la usé esta mañana y hace tiempo que no la uso. Pero eso va con la cuestión del arca, porque es interesante este giro que ha tenido esta meditación, que no lo tuvo esta mañana. Y es de cosas que pertenecen al reino de Dios, que han estado cautivas por los inconversos y los incrédulos y por el enemigo del pueblo de Dios. Como ustedes saben, el arca, símbolo de la presencia divina, el poder de Dios, la comunicación de Dios a su pueblo, estaba cautiva fuera de Israel, símbolo de que Dios era el Dios de los ejércitos, que le daba victorias al pueblo, y finalmente fue traída e insertada de nuevo donde tenía que estar, en el centro de Israel. Y eso pasó también con los utensilios. Les voy a decir por qué hago esa asociación. Los utensilios del templo. Los utensilios del templo eran las vasijas, los candelabros, los instrumentos de adoración y alabanza. No sé si el arca se la llevaron, no creo que se la llevaran en ese caso. Cuando Babilonia invadió a Israel en el siglo VIII, creo que fue, por su pecado y su idolatría, el Señor permitió que llegaran los babilonios y llevaran al pueblo de Dios cautivo. Y el rey de Babilonia también se llevó no solamente los príncipes y los jóvenes más hermosos y los intelectuales de Israel, sino que se llevó también los utensilios del templo, y estaban cautivos en Babilonia. Y ustedes recuerdan que uno de esos reyes malditos cogió los utensilios y lo usó para una celebración pagana, y Dios lo enjuició. Y de ahí vino esa famosa escena donde Dios mandó a un ángel escribir que su tiempo ya había llegado, y ese rey murió por ese sacrilegio de usar los utensilios que eran dedicados para la adoración divina, y estaban cautivos. Porque cuando el pueblo de Dios sacrifica los distintivos espirituales, viene la fragilidad, y entonces el diablo se posesiona de lo que pertenece al pueblo. Yo creo que la iglesia de Jesucristo ha estado cautiva durante mucho tiempo, porque ha abandonado los misterios, la santidad, las prerrogativas, los distintivos de la vida eminentemente espiritual y sobrenatural. Y ahora mismo yo creo que en el mundo del espíritu, los utensilios del templo, que son los que se usan para ministrar delante del Señor, están cautivos en el mundo del espíritu y necesitan ser traídos de nuevo y ser restaurados. Para mí los utensilios son símbolo de eso, símbolo de herramientas que el pueblo de Dios usa para la ministración sagrada en el lugar santo donde Dios tiene que ser adorado. Son los misterios, son esas cosas raras y diferentes que el mundo no conoce, pero que constituyen lo especial de la adoración espiritual. Y yo le pido al Señor que restaure eso y que comience con nosotros, si Él quiere, inclusive la verdadera manifestación del poder de Dios y del Espíritu, que Él restaure un pueblo que sepa adorar con los instrumentos específicos que el Señor determina. Y yo le pido, Señor, que los dones de tu Espíritu bajen genuinos, no fabricados, verdaderos, auténticos. Que el pueblo sepa cuándo usar la palabra de revelación, la palabra profética, la intercesión, el reprender y atar al diablo, la guerra espiritual, la palabra que desata las almas, la adoración extendida, la danza
el levantamiento de manos y las declaraciones poderosas que derriban los muros de Jericó. Señor, ayúdanos a movernos en el poder del Espíritu Santo y a fluir en los misterios tuyos, con las herramientas tuyas, los utensilios tuyos. Póngase de pie. Mi hermana toca algo ahí que se escuche, que me asuste. Póngase de pie. Vamos a levante su voz. Vamos a pedirle al Señor: Padre, visita a tu pueblo de nuevo. Visita a tu pueblo de nuevo. Hermano, yo tengo desesperación por ver algo, una visitación de Dios. Antes que usted se vaya, tome 2 minutos y pídele al Señor que nos preñe. ¿Ok? Que como la virgen de la cual habla el cantar de los cantares, que el amante llegue de noche y abra la ventana y se meta por la ventana y tenga amores con ella. Padre, llénanos con tu presencia. Estamos temblando de deseo delante de ti. Y esta iglesia te dice: Padre, retorna el arca a Israel. Retorna los utensilios que han estado cautivos en Babilonia y tráelos en medio de nosotros. Danos espadas, danos candelabros, danos alabanza, danos esculturas. Retorna el arca, Señor, con los querubines, sus alas extendidas, uno sobre el otro. Adentro, la vara de Aarón que floreció, el maná que tú le diste a tu pueblo, Señor, y las señales de tu poder milagroso. Restaura, Señor. Muévete, Padre. Pon en nuestros corazones desesperación. Comienza conmigo, Padre. Oh Dios, te pedimos perdón porque a veces no sabemos lo que decimos. Oh Dios, restaura a tu pueblo. Restaura a tu pueblo. Quita toda mediocridad espiritual de nosotros. Oh Señor, que podamos vivir como sacerdotes al rojo vivo delante de ti. Quita la membrana de cataratas de nuestros ojos para que podamos verte en alta definición. Quita la membrana, el prepucio, Señor, del corazón, para que podamos sentir pasión por ti de nuevo, Padre. Quita todo lo que no sea tuyo, Padre. Oh Dios, visita a tu pueblo. Mira que te estamos invitando, Señor. Mira que anhelamos ver tu gloria. Envía tu poder y tráenos a una consagración fresca y nueva delante de ti, Señor. Ponemos todo plan a tus pies. Ponemos toda agenda a tus pies. Ponemos todo placer a tus pies. Todo entretenimiento a tus pies. Que nuestro mayor deleite sea saber que tú estás al lado de nosotros, Señor. Y que nuestras horas libres sean para ti. Nuestro sueño sea para ti. Nuestro dinero sea para ti. Nuestras energías sean para ti, Señor. Oh Jehová, visita tu pueblo. Visita tu pueblo. Queremos más de ti, Señor. No nos dejes caer de tu gloria. Y gracias por tu presencia. Te adoramos y te bendecimos. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor.